Muy bien, estamos estudiando, ¿todos listos en esta mañana? Vamos a revisar la última parte, ahora sí, la última parte del libro del profeta Jonás. Estamos estudiando la Biblia, libro por libro, y estamos en el libro del profeta Jonás. Con este profeta, a propósito, me detuve para revisar versículo por versículo, porque está sorprendentemente esta historia narrada con aplicaciones tan prácticas para nuestra vida, tan importantes para nuestra vida. Y hoy tenemos ya finalmente la última parte, el capítulo 4 del libro del profeta Jonás. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, espero que la hayan traído, en el capítulo 4 del libro del profeta Jonás. El tema de esta mañana: resentimiento y reprensión. Resentimiento y reprensión. El autor Brent Butler, fíjense lo que dice este autor de Jonás. Jonás nos cuenta una historia llena de ironía, una historia llena de sátira. Es una historia de personas con acontecimientos contradictorios, y hasta en esta historia tenemos humor. Jonás quiere que te rías. Jonás quiere que te sorprendas. Jonás continuamente te presenta lo inesperado y espera un segundo para ver tu reacción. Jonás nos provee un ejemplo negativo de cómo no ser un mensajero de Dios. Jonás quiere que tú cambies la sátira negativa en un mensaje positivo. Esta reflexión la dice el autor Brent Butler acerca de este libro que hoy vamos a terminar de revisar en el tema resentimiento y reprensión, capítulo 4. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos esta mañana porque nos permites amanecer, contemplar un nuevo día. En esta mañana permítenos una vez más venir obedientes a tu iglesia, a cantar, alabar y glorificar tu nombre, a mutuamente ser exhortados y animados como la familia de Dios aquí en la tierra. Pero también, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, para que tu Espíritu Santo nos permita comprender con exactitud el mensaje que tienes preparado para el día de hoy a nuestra vida. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la que estamos atentos como una antorcha hasta que el día esclarezca. Permítenos extraer la mayor riqueza de nuestra formación y crecimiento espiritual a través de las páginas de la historia de Jonás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, acuérdense que el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Jonás tiene 4 puntos, 4 enseñanzas en las que podemos estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4. La primera que vimos es una repetición inmerecida. Dios le vuelve a llamar al profeta una segunda vez. Esto le pusimos una repetición inmerecida porque Dios es un Dios al que hay que obedecer. Sin embargo, con Jonás vemos que Dios le da una segunda oportunidad
Por eso, del capítulo 3, verso 1 al capítulo 3, versículo 3, vemos una repetición inmerecida. El capítulo 3, versículo 3, vemos una respuesta del profeta inmensurable. Una respuesta del profeta al ir a Nínive, y recordamos hace 8 días que les expliqué que para recorrer toda la gran ciudad de Nínive eran 4 días de camino, y solo Jonás recorrió un solo día de camino. También, para asombro de todos nosotros, vimos que el rey del imperio asirio, eso es Nínive, es la capital del imperio asirio, enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Ese rey pagano, ese rey perverso, entró en arrepentimiento, no por Jonás, porque Jonás no encontramos en la Biblia que haya tocado las puertas del palacio, como sí lo hizo Moisés. Eso revisamos con todo lo que implica la respuesta inmensurable de un profeta terco que está obedeciendo a medias. Jonás quiere la destrucción de Nínive, no quiere su arrepentimiento. Y el día de hoy vamos al capítulo 4, porque del capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, vamos a ver el resentimiento insoportable del profeta Jonás. Recordamos que en el capítulo 3, Jonás se enoja, el rey de Nínive entra en arrepentimiento, convoca a un ayuno a toda la ciudad de Nínive, y desde todos los habitantes hasta los animales no tomaron agua, no comieron nada, entraron en un verdadero quebrantamiento de corazón. Y yo les dije, hermanos, que aquí eso es un avivamiento. Un verdadero avivamiento en las Escrituras implica esa genuina conversión de arrepentimiento y de quebrantamiento por nuestro pecado. Y eso lo logró el rey de Nínive con todos sus habitantes, incluyendo los animales. Y que cuando Dios ve, versículo 10, capítulo 3, cuando Dios vio todo lo que estaba pasando en Nínive, que se convirtieron de su mal camino, la Biblia dice que el Señor detuvo su juicio, no decide destruirlos, canceló Dios su juicio que ya venía sobre Nínive. Eso le sorprendió al Señor, esto le agradó al Señor, el verdadero quebrantamiento y arrepentimiento de corazón, y decide cancelar el juicio que había determinado ejecutar sobre Nínive. Y ahora sí, vamos al resentimiento, un resentimiento insoportable en el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás, dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó. Capítulo 4, versículo 1. Jonás, apesadumbrado en extremo, se enoja. Para Jonás esto es una injusticia. Para Jonás lo que está haciendo Dios es injusto. Tal parece que Jonás odia lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Detener su juicio. Nínive, hermanos, es una ciudad mala. Ahora aquí, en el capítulo 4, vemos que el mal ya no está en Nínive. Ahora el mal está en Jonás. Ahora resulta que el mal ya no está en esos podridos habitantes de Nínive. Ahora resulta que hay algo más horroroso que se encuentra en el corazón de un profeta. Ahí se encuentra el mal. El mal está en Jonás, no en Nínive. Capítulo 4, versículo 2. Y Jonás oró a Jehová y le dice: ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Hermanos, esta es una oración, otra vez, de Jonás. La primera la vimos dentro del vientre del gran pez. Aquí se encuentra una segunda oración de Jonás y no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento en Jonás. En el capítulo 4, versículo 2, lo que yo veo es una oración a donde Jonás ora, pero porque no soporta a Dios. ¿Sí me escucharon bien? Jonás está orando porque no soporta a Dios. ¿Acaso no te dije que esto lo ibas a hacer, por eso me fui a otro lado? Eso le está diciendo. Vuelvan a leer con detenimiento lo que le está diciendo en oración Jonás al Señor. ¿Acaso no te lo dije? Está que no lo calienta ni el sol, Está pesadumbrado, dice el versículo 1, y vean cómo la Biblia nos lleva al extremo de su enojo. Yo no sé si tú te has puesto así, pero créemelo, estás insoportable. Así está Jonás con Dios. ¿Acaso no te lo dije que esto iba a suceder? Por eso me fui a otro lado. ¿Ya vieron que Jonás no se queja de Nínive? ¿Ya vieron que el profeta no se queja de los habitantes de Nínive? La raíz de su resentimiento es el corazón de Dios. Por sorprendente que parezca, hermanos, la raíz del resentimiento y del enojo de Jonás es el corazón de Dios. Y de hecho, hay algo interesante que Jonás hace que tiene que ver con Éxodo capítulo 34. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 34, versículos del 6 al 7, porque en esta oración que Jonás está haciendo, resulta que está recitando las escrituras. Jonás está recitando lo que Éxodo capítulo 34, versículo 6 y versículo 7 dice. ¿Y qué dice la Biblia en Éxodo 34, versículos 6 y 7? Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, fíjate lo que Jonás está retomando del Éxodo: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Jonás está selectivamente tomando atributos, solo selectivamente tomando ciertos atributos de Dios. Porque aquí hay varios, así como en el libro del Éxodo se nos revela ese Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia, que perdona. También ahí mismo es un Dios de juicio, es un Dios de castigo, es un Dios de ira, que visita la maldad sobre las generaciones. Eso lo sabía Jonás, solo que Jonás, en su oración, selectivamente toma ciertos atributos del Señor, de tal manera que Jonás quiere que Dios actúe en contra de su propio carácter. Eso está haciendo Jonás, por increíble que nos parezca. Le está pidiendo al Señor: actúa, pero en contra de tu propio carácter. Jonás no es capaz de asimilar, Jonás no es capaz de procesar en su mente la gracia.
la gracia de Dios. ¿Y sabes qué pide Jonás? Regresamos a Jonás. ¿Qué le pide al Señor? Versículo 3. Jonás capítulo 4, versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego. Fíjense cómo trae una idea desde que estaba en el barco de quererse morir. Eso no lo ha descartado Jonás. Sigue con eso en su corazón y en su mente. Vean el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Por increíble que parezca, Jonás ahora le pide al Señor morir. Qué extraño, ¿no? Un hombre cercano al Señor como Jonás, que en su momento Dios lo usó, lo vimos. Así comencé mis predicaciones sobre Jonás, hijo de Amitai. ¿Y quién es Amitai? Y los tuve que llevar a esos pasajes del Antiguo Testamento donde Jonás ya había profetizado. Jonás estaba familiarizado con, así dice el Señor, así dice Jehová, o vino palabra de Jehová. Qué cosa tan increíble que la Biblia nos muestre a ciertos profetas que se quieren morir. No me levantes la mano, mi querida hermana y mi querido hermano, pero tú, aún estando en Cristo, a veces quisieras morir. Entra a nuestra vida una depresión, entra a nuestra vida un desánimo, entra a nuestra vida un conflicto tan grande en nuestra mente que mejor preferimos morir. Que acaben los problemas en casa, que acaben mis problemas financieros y económicos, que acaben mis problemas de salud, que acabe porque veo un futuro incierto, porque no me está yendo bien en la vida, mejor me muero. No solo Jonás pidió morir, otro profeta extraordinario como Elías. Vamos a su historia en Primera de Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Otro profeta de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Se trata ni más ni menos que el hombre que hacía llover del cielo. El hombre que se enfrentó a los profetas de Baal. Y por si fuera poco, este hombre se fue al cielo sin morir. Elías. Apareció en el monte de la transfiguración con Moisés. Siguen vivos, por cierto. Siguen vivos. Moisés y Elías, el representante de la ley y el representante de los profetas, platicando con Jesús acerca de su sacrificio en la cruz. Monte de la transfiguración, lo vio Pedro, lo vio Jacobo y lo vio Juan. Este hombre se fue al cielo sin morir. Y en la tierra se quería morir. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Se fue por el desierto. Un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro. Y este es un profeta Elías, deseando morirse. Vean lo que dijo, se parece a Jonás. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿A qué grado de depresión, de tristeza, un profeta quiere morir? Y también nuestro querido Moisés. Acompáñenme a Números. Dice la Biblia que no había un hombre más manso como Moisés en la tierra. Dice la Biblia que no se ha levantado un hombre como Moisés con quien Dios platicara cara a cara. Y sin embargo, hermanos, por increíble que parezca en la historia de estos hombres, querían morir. Vean en Números capítulo 11, versículo 5. Perdón, 15. Números 11, 15. Números 11, 15. Dice el libro de Números 11, 15. Y si así lo haces tú conmigo, le dice Moisés al Señor, yo te ruego que me des muerte.
si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Eso le está diciendo Moisés al Señor. Pide morir. Mejor, mátame. Mejor me es la muerte. Claro, el caso de Elías, el caso de Moisés y el caso de Jonás son diferentes. Porque si hay un profeta que a diferencia de Elías y a diferencia de Moisés no debe de estar triste, ese es Jonás. Jonás tiene todo para regocijarse. Dios lo escoge, Dios lo envía, va a predicar, él solamente tiene que entregar un mensaje. No tiene que hacer mucho Jonás. Camina Jonás por las calles de Nínive, predica, di que viene un juicio, eso es todo. Y Jonás, cuando ve que la predicación del mensaje del Señor trae convencimiento de pecado, tanto en el rey como en todos los habitantes de Nínive, oigan, perdónenme, eso es para regocijarse. Eso es para estar feliz y brincar, pegar unos brincos de alegría porque están arrepentidos. ¿Y qué creen, hermanos? No es esa la historia de la Biblia. Jonás está que arde de enojo. No se regocijó. Se quiere morir. Regresamos al libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículo 3. Oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Otra vez quiere morir. Primero, quiso un suicidio asistido. Arrójenme al mar a los marineros. Ahora le pide a Dios que lo mate. No, Dios no cumplió esos caprichitos. No lo mató, no se murió en el mar. Al contrario, lo salvó a través de un gran pez. Y aquí Dios ni lo pela. No le hace caso a ese tipo de expresiones de mejor mátame, mejor me quiero morir. Primero quiero un suicidio asistido, ahora le pide a Dios que lo mate. Es increíble. Hay que recordar que mejor los marineros en Jonás capítulo 1 versículo 14 entendían que Dios es un Dios soberano y que Dios es el que ejecuta su plan perfecto sobre los seres humanos. Eso no lo está aprendiendo Jonás desde el momento en que le anda reclamando al Señor, mejor mátame y ya no quiero hacer tu voluntad. Esa es, hermanos, la manera de estudiar un resentimiento insoportable del profeta, al grado que se quiere morir. Ahora pasamos al versículo 4, Jonás 4:4. Ya vieron que Dios, con todo respeto, Dios no le hace caso a esas ideas de muerte. ¿Qué le dice el Señor? Y entramos al último punto de nuestra enseñanza de esta mañana. Reprensión inevitable. Reprensión inevitable. Capítulo 4, verso 4 de Jonás. Jehová le dijo, y miren la ternura, por cierto, no está enojado aquí el Señor. A diferencia del profeta que está que no lo calienta ni el sol, está insoportable. Fíjense Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Miren, hermanos, les pido la ternura, la compasión, la paciencia, porque cualquiera de nosotros hubiera esperado una respuesta severísima del Señor. Pero el Señor también, si Jonás está airado, imagínate Dios, 10 veces más airado, infinitamente más airado. No, enamórate de tu Dios, conoce de tu Dios, apasionate del estudio en la Biblia de tu Dios, porque lo que veo aquí es que yo esperaría una respuesta con severidad. No la veo. Lo que encuentro en el versículo 4 es un Dios que se dirige con ternura. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Eso es muy tierno. Eso está muy calmado. Ese es un Dios con mucha paciencia. Y vean la reacción del otro lépero. Sí, porque es una leperada. Vean el versículo 5. Salió Jonás de la ciudad. ¿Ya vieron lo lépero que no le contesta al Señor? ¿Ya vieron lo lépero de este profeta?
¿Ya vieron la osadía de este profeta que aún en medio de una pregunta tan tierna, en el versículo 5, se da la media vuelta, no dirige su mirada en arrepentimiento, no cae de rodillas quebrantado, se da la media vuelta, se va de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo ahí una enramada, se sienta bien enojado, bien berrinchudo, debajo de la sombra, hasta ver qué iba a pasar con la ciudad. En el versículo 5, Jonás no le dice nada al Señor. No le contesta. Y cuando Dios te pregunta, mínimo contesta. Si tu padre te pregunta algo, mínimo contéstale. Si mamá te pregunta algo, mínimo contéstale. Si tu profesor, si el general en el ejército, si tu jefe en el trabajo te pide o te pregunta algo, mínimo contestas. Aquí no, aquí vemos la osadía de un lépero. No contesta. Se va de la ciudad. Acampó al oriente de la ciudad. Él se hizo una enramada porque de acuerdo a los historiadores y de acuerdo a la geografía, el calor en la capital del imperio asirio es insoportable. Es un calor espantoso. Y ahí se va el profeta, ignorando la ternura de Dios, ignorando porque pide morir, pero Dios no lo suelta. Hermanos, Dios con los berrinchudos, con los testarudos, con los tercos, Dios quiere tratar con ellos. Dios insiste en tratar con el resentimiento de ese hombre, y más te vale que en esta mañana no tengas nada de eso en tu corazón, porque Dios no te va a soltar. Dios trata con el resentimiento. Y en el capítulo 4, versículo 5, Jonás otra vez no le dice nada al Señor, se aparta y se pone cómodo, eso sí, se pone muy cómodo, expectante. ¿Sabes qué podemos imaginar aquí? Ya conociendo un poco del carácter de Jonás, puro hipócrita, no están arrepentidos. Ahorita les va a caer el juicio de Dios. Me voy a sentar a ver qué va a pasar. Que Dios los juzgue. Que les caiga fuego del cielo como a Sodoma. En verdad, Jonás, hermanos, todavía deja entrever que no son sinceras esas palabras de arrepentimiento del rey de Nínive. Jonás está esperando que el Señor destruya la ciudad. Se sentó para esperar que Dios destruyera la ciudad, que hubiera destrucción. Capítulo 4, verso 6. Otra vez este Dios compasivo, misericordioso y tierno le ayuda un poco al profeta en su acalorada incomodidad. Y preparó Jehová Dios, capítulo 4, verso 6, preparó Jehová Dios una calabacera. Híjole, de veras, hermanos, ¿conoces a Dios? Dios le prepara una calabacera. ¿Y sabes por qué le prepara una calabacera? Para que creciera sobre Jonás y le hiciese más sombra. Le echó la mano el Señor. ¿Quieres estar cómodo porque hace un calor infernal? Claro que sí, Jonás. Te preparo en segundos una hermosa calabacera que va por tu cabeza para librarte un poquito de tu malestar. Obviamente, miren qué chistoso, Jonás, versículo 6, se alegró. Se alegró grandemente por la calabacera. Hermanos, conozcan a Dios, pero sorpréndete de lo horripilante que es nuestra naturaleza humana, Cuando te conviene, cuando todo va bien, entonces sí te alegras. Pero cuando no van mal, cuando van mal las cosas, te enojas. Cuando no salen las cosas como tú quieres, ¿te enojas o sigues igual de contento sabiendo que es Dios el que te prepara todo lo que haya en tu entorno? Dios dispone de otro acto de gracia. En el capítulo 4, versículo 6, Dios dispone otro acto de gracia. Primero te recuerdo, le proporcionó un gran pez y lo salvó.
Después le pone una planta para darle sombra y calmarlo. Y por primera vez en todo el libro de Jonás vemos un Jonás que por primera vez se alegra. Se alegra. La planta le ayuda en su calor, en su enojo. Pero en el capítulo 4, verso 7, Dios no pierde. Capítulo 4, verso 7. Al venir el alba del día siguiente, eso le duró la alegría a Jonás, eso le duró estar contemplando ahí sentado, viendo hacia la ciudad. Al venir el alba del día siguiente, es otra vez Dios preparó ahora un gusano. Y ese gusano picó, hirió la calabacera y de inmediato se secó. En el capítulo 4, verso 7, ahora Dios es el que dispone un gusano para secar la planta. Su alegría no le duró mucho. Capítulo 4, versículo 8. Aconteció que cuando sale el sol, preparó Dios un recio viento solano. Este viento quema, hermanos, ¿eh? Este es un viento que quema la cara. El sol hirió a Jonás en la cabeza. Jonás está desmayando por el intenso calor que lo está abrumando. Otra vez el Espíritu Santo no quita las verdaderas intenciones de muerte de este profeta, porque deseaba la muerte. Y miren lo que dice en medio de todo ese calorón. La cabeza le está hirviendo, el sol en su apogeo. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora resulta, hermanos, que no disfrutó mucho el profeta de esa comodidad. Dios dispone un gusano. Ese gusano secó la planta. En el capítulo 4, versículo 8, el sol, el viento, que Dios los dispone, quiere Dios que Jonás experimente el juicio que iba a experimentar la ciudad de Nínive. Con grandes temperaturas. Quizás esto es lo que Dios iba a arrasar con Nínive, con un viento que los quemara, con un viento solano. No sabemos con precisión cómo iba Dios a juzgar Nínive, pero lo que encuentro aquí, hermanos, es que ahora Dios quiere que Jonás sienta, experimente en carne propia el juicio que iba a desatar sobre Nínive. Se quiere morir, está exhausto. Dios manda ese gusano, Dios manda el viento solano. Quiere que Jonás aprenda y quiere que Jonás se humille. Eso es lo que Dios pretende con el corazón reacio de un profeta. Dios quiere que Jonás aprenda y que Jonás se humille. Llegamos al capítulo 4, versículo 9, y otra vez Dios. Yo me imagino a este hombre pobrecito revolcándose ahí en el polvo, en la tierra. No se ha bañado, les recuerdo que todavía tiene residuos de vómito. Todavía ahí rastrándose el calorón, le está lastimando ya la cabeza, posiblemente era pelón. Y está que el sol le está quemando la cabeza a este pobre hombre. No soporta. Y otra vez Dios entra en acción. Capítulo 4, versículo 9. Dios le dice a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte, le contestó. Ahora sí le contestó bien enojado. Sí notan la diferencia entre las preguntas tiernas, amables, condescendientes del Señor y lo lépero de este hombre. ¿Sí notan lo tierno del Señor? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y miren la respuesta de este grosero: mucho me enojo hasta la muerte. Hasta la muerte, o sea, ¿qué caso tiene estar viviendo con estas tonterías, con esta vida? Mucho me enojo. Es un enojo hasta la muerte. Capítulo 4, versículo 10. Vamos a terminar con las palabras maravillosas del Señor en los últimos versículos de uno de los libros al que le hemos dedicado tantos domingos para revisar versículo por versículo.
le dice el Señor en el versículo 10. ¿Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni te la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció? Y termina de la siguiente manera el Señor con una serie de preguntas, y le dice en el versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? ¡Qué barbaridad! Esas iban a morir. Iban a morir bajo el juicio del Señor 120,000 personas. Y seguramente ya lo vieron, ahí hay muchos niños porque no saben discernir entre su manita derecha y su mano izquierda. Y además la compasión del Señor también es con los animalitos. Ah, claro. ¿Sabían que hay un proverbio que dice que el hombre bueno tiene compasión de los animales? Un cristiano, hermanos, tiene compasión por un animalito, ¿eh? Y Dios aquí le expresa al profeta: hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Quiénes son esa clase de personas que no saben discernir entre una mano derecha y una mano izquierda? Posiblemente los niños y muchos animales. Ahora vean el versículo 12. ¿Por qué lo buscan si no hay? A propósito se los hice. No tenemos versículo 12. El libro termina de manera abrupta, con preguntas, y para ti y para mí. No tenemos versículo 12. Una vez terminada la historia de Jonás, y sabemos qué pasó con Nínive, no la destruyó el Señor. Y claro, con todo respeto para nuestro querido profeta, lo volveremos a ver en el cielo. No volvemos a saber nada de él hasta el Evangelio de Mateo capítulo 12. Vamos para allá. Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 40. Y estas palabras son de Jesucristo. Eso significa que Jesucristo avala la historia, señores ateos, señores escépticos. Jesucristo avala, da fe, autenticidad de la narración de la Biblia, de que en la historia de la humanidad se cuenta que un gran pez se tragó a un ser humano por 3 días y por 3 noches. Dice Cristo en el capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y no volvemos a saber nada de Jonás. La Biblia no nos dice qué respondió Jonás. La Biblia termina de manera abrupta la historia de Jonás, pero la ausencia de lo que continúa en la historia es deliberada, es a propósito, hermanos. No es de que, pues, ¿qué más? ¿Se perdieron los pergaminos? ¿Qué siguió en la historia? No, está a propósito terminada de manera abrupta esta historia, porque ahora Dios quiere que tú y yo respondamos a esas preguntas para nosotros mismos. Y te hago una observación. Jonás se entristeció porque una ciudad arrepentida había sido perdonada. Jesucristo, en cambio, lloró por una ciudad no arrepentida que iba a ser juzgada. ¿Se entendió el contraste entre Cristo y Jonás? Jonás se entristece, se enoja
por una ciudad arrepentida que había sido perdonada. Pero vamos a Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo del 41 al 44. Lucas, capítulo 19, versículo del 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, algo parecido con Jonás, que se quedó mirando la ciudad. Aquí Cristo llega a la ciudad. ¿Qué ciudad es esa? Jerusalén. Cerca de la ciudad, al verla, vean el contraste entre el corazón de un ser humano como tú y como yo, religioso, y veamos el corazón compasivo, lleno de misericordia de Dios. Dice Cristo, dice la Biblia, Jesús lloró sobre ella. Versículo 42. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días, y recuerden que está llorando, Jesús está llorando, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra. Está Cristo llorando por la ciudad de Jerusalén. Te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti. Qué cosa tan espantosa. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso se cumple, señores historiadores, en septiembre del año 70 después de Cristo. General Tito, hijo del emperador Vespasiano, llega a la ciudad de Jerusalén. Primero la sitió, no dejó que nadie saliera de la ciudad, y posteriormente la historia registra que en septiembre del año 70 Jerusalén cayó en manos del Imperio Romano. No quedó piedra sobre piedra de ese lugar, del templo, por ejemplo, y de tantas cosas que derrumbaron los romanos, tal como Cristo había llorado sobre una ciudad que iba a ser juzgada y no se arrepintió. En cambio, Jonás se enoja por una ciudad que sí se arrepintió y que Dios no juzgó. Hermanos, en esta mañana, el final de la historia de Jonás nos deja con una decisión. ¿Eres como Jonás o eres como Cristo? Este extraño final nos debe dejar un poco incómodos, porque sinceramente, en mi caminar como cristiano he encontrado muchos Jonás alrededor de mí. Y la verdad, hermanos, les abro mi corazón, he encontrado muy pocos Jesús alrededor de mí. Quisiéramos pensar, todos hermanos en esta mañana, que quisiéramos ser como Jesús. Pero cada uno de nosotros debe ser confrontado por el Espíritu Santo de que somos parecidos a Jonás, que preferimos ver a los malos castigados antes que verlos perdonados y aceptados por Dios. Queremos muchas veces eso. Con Jonás, yo aprendo que Dios es el Salvador y que su bondad no está limitada por nuestros conceptos cargados de prejuicios. Cuando un pecador reconoce al Señor como Creador soberano y como juez del universo y claman a Él pidiendo misericordia, Él es un Dios clemente y misericordioso que salva de la ira divina. Yo encuentro enseñanzas en la historia de Jonás dándoles a los pecadores un cambio de vida, un llamado al arrepentimiento. Y hay tres verdades que apuntan al evangelio en el libro de Jonás. Ejemplo, los pecadores son criaturas que hemos quebrantado todos la ley de Dios, no nada más los habitantes de Nínive. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos habitamos en una ciudad perversa como Nínive y quizá peor que Nínive.
todos. En este tiempo, hermanos, tenemos que reflexionar que la ira está esperándonos a quienes están bajo el juicio de Dios. Y sin embargo, hoy la iglesia tiene que predicar del perdón y de la salvación que hay en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo usó al mismo profeta Jonás cuando dijo que 3 días pasaría en el centro de la tierra. Y aunque no somos profetas como los del Antiguo Testamento, sí hemos recibido todos ustedes y yo una misión similar a la que tiene Jonás. Ya que como creyentes, ¿sí saben cuál es nuestro principal y más grande mandato en esta tierra? ¿Cuál es el mandato más grande? ¿Cuál es la comisión más importante que tú tienes en esta vida? Es llevar el evangelio a los perdidos, proclamándoles la realidad del juicio que se avecina, del juicio que viene, pero que hay esperanza, hay salvación en Cristo. Cuando tú y yo me resista o te resistas porque tienes miedo, porque hay orgullo en tu corazón, porque te preocupa lo que te digan en la escuela, porque te preocupa lo que te digan en el gimnasio, porque te preocupa lo que te digan en la oficina o a donde quiera que estés, entonces cuidado, porque caes en la trampa en la que cayó Jonás. Pero hermanos, cuando somos fieles y obedecemos al Señor, experimentamos la bendición maravillosa de ser usados de manera indigna para predicar el evangelio a una ciudad podrida como Nínive. Cumplamos en esta mañana con esa gran comisión. Parezcámonos más a Jesús y menos a Jonás. Con esto terminamos, por fin, versículo por versículo, y gracias por su paciencia, gracias por haberme permitido llevarlos a una enseñanza de la vida de uno de los profetas más famosos que aún nuestros niños en la escuelita dominical saben, de ese hombre que fue tragado por una ballena, dicen nuestros niños. Fue un gran pez el que se tragó a Jonás, pero hoy hemos aprendido tantas lecciones en estos domingos acerca de la vida de este hombre reacio, terco y desobediente. Parezcámonos más a Jesús y cumplamos con nuestra gran comisión. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.